que doctora Johanna Monroy. Es un placer tenerla aquí iniciando semana después de la Semana Santa. Muchas gracias, qué chévere empezar la semana con ustedes. Doc, ¿qué son los amigos imaginarios? Bueno, los amigos imaginarios son personajes que surgen en la infancia, en la primera infancia, en la etapa preoperacional, quiere decir en la etapa en que el niño todavía está divagando entre la realidad y la fantasía. De alguna manera es como una forma de concretar sus pensamientos, sus sentimientos, y suele aparecer en una etapa muy marcada de la vida, pero luego se va. Esto es entre los 2 años y medio, sobre todo cuando el niño ya verbaliza y puede interactuar con su amigo imaginario, y desaparece hasta hacia más o menos los 7 u 8 años. Puede extenderse un poquito más hasta los 12 o 13 años, pero no es muy normal. Muy bien, entonces tengamos claro de pronto esa edad. Prepararme yo, que ya Julieta entró a los 2 años, puede que lo tenga, puede que no, porque no todos los niños, como regla general, deben tener un amigo imaginario. Según la estadística, corresponde al 65-70% de los niños quienes suelen tener amigos imaginarios. En mi caso no lo tuve. Yo tampoco lo tuve, pero Ángelo Soto sí nos había alcanzado a dejar una experiencia, y era que él sí había creado a una persona, se llamaba Julio, y que era con quien hablaba, le contaba sus historias, sus problemas, lo acompañaba a todos lados. Sí, lo que tú decías al inicio, suele suceder en los primeros hijos, en los primogénitos, pues que no tienen demasiado espacio, tiempo o personas o niños con los cuales jugar, niños que crecen en un medio adulto que no tienen ese apoyo, esa referencia en los momentos de juego, o niños, o la mayoría de veces son niños que son demasiado creativos, que tienen mucha fantasía, también niños que son capaces de verbalizar muy pronto, es decir, que hablan muy pronto y que tienen muy buen vocabulario, muy buena capacidad de expresión. Entonces, no es que no los tengan más rápido, sino que se nota o podemos notarlo más pronto que un niño que de pronto no tenga el lenguaje o no sea tan expresivo. Muy bien, bueno, tenemos una ruleta de preguntas para ir resolviendo este tema de los amigos imaginarios, las más frecuentes de hecho, así que vamos a girarla. La primera de ellas: ¿por qué surgen esos amigos imaginarios? Ya lo estábamos de pronto hablando al inicio. Es normal, es una forma también que tiene el niño de expresar sus propios sentimientos en sus propias palabras, en su propio lenguaje. A veces, sobre todo entre los 3 y 4 años, no es tan fácil expresar qué siento, qué quiero exactamente ante un adulto, y eso causa conflicto. Entonces, ¿qué sucede? El niño prefiere crear ese personaje, ese amigo que está a su edad, a su alcance, que le entiende, que no lo controvierte, que no le pregunta, no le dice eso no es cierto, sino que le lleva la idea por el contrario. Entonces, es por esto que se da en su mayoría. Además que de pronto se van a sentir esa compañía, los papás de pronto son personas muy ocupadas, y si comienzan a hablar, de repente pues sienten ellos, se autocontestan. Sí, no se sienten de pronto incluidos dentro del mundo adulto, entonces ellos crean su propio espacio. El niño crea su propio espacio y su propio mundo. Es normal, y todos los niños tienen imaginación, creatividad, juegan, de pronto si ya está en su etapa escolar puede organizar a sus juguetes, por ejemplo acá, no sé si ya te pasó, te va a pasar, y juega a ser la profesora. Es muy diferente a que cree como tal un personaje, le asigne nombre, características, lo defienda, exprese que sí existe, incluso hasta se pelee con él. Son cosas muy diferentes. Porque uno siempre se imagina el amigo, el de características muy positivas, pero puede llegar él también a crearse una persona negativa, un monstruo, alguien que le quiera hacer daño, alguien que le genere miedo. Usualmente no, pero ¿qué ocurre? Pues que es alguien o sea, es tan real para el niño que incluso tienen momentos de no acuerdo, entonces pueden discutir, por ejemplo, el niño puede estar de buen ánimo y puede expresar que su mejor amigo está triste porque lo regañaron, pero esto puede corresponder a una experiencia que el mismo niño tuvo antes, y es el momento o es la forma de expresar la tristeza y la inseguridad que sintió en ese momento que recuerda. Muy bien, vámonos ahora con la segunda pregunta. Gira ruleta.
¿Y para qué sirven estos amigos imaginarios? Porque a veces la gente puede que se asuste y diga, bueno, no, ¿será que mi hijo tiene un problema, un trastorno, algo psicológico y me hace falta involucrarme más en ese proceso? O sea, ¿o por qué llegan a existir? Pues, como te decía al comienzo, es porque en su mayoría es alguien que lo comprende, que está cerca y que entiende su propio lenguaje. A veces, no sé si ya te ha sucedido, Julieta puede expresar que está brava, pero no es que esté brava, es que está triste. Entonces es como que a veces no, su lenguaje no alcanza a expresar la totalidad o con certeza sus emociones, sus sentimientos, y por eso pues crean este par que sí está en sintonía con ellos. De repente eso puede llegar a estimular la creatividad si lo vemos desde un lado positivo, porque pues alguien que se pueda imaginar a una persona o algún dibujo, algún personaje de ciencia ficción, qué sé yo, pues es porque está desarrollando también un poco más su mente. Sí, de hecho es una característica y hay que valorar eso, porque eso hace parte del proceso de maduración, y antes de los 7 años el niño todavía está transitando entre la fantasía y la realidad. Esto sí me sucede, esto me lo estoy imaginando. Entonces es en ese proceso de maduración que se va desapareciendo este amigo, pero ese momento de juego con el amigo o con el peluche al que le da las características físicas, emocionales de un amigo, sirve para que desarrolle la fantasía, para que cree espacios, así que no hay que alarmarse siempre y cuando no se excuse para afrontar la realidad, para socializar con otros amigos, para salir a jugar. No hay que alarmarse, es un proceso muy normal de la vida, que no a todos nos sucede, pero que no es para tener temor. Muy bien, de hecho viene la tercera pregunta y es acerca de qué hacer nosotros como padres cuando nos encontramos con esta situación. Les digo, oye, aterriza, no existe ese amigo imaginario, te lo estás inventando, o le sigo de pronto la cuerda y le digo, ok, vas a invitar a tu amigo a cenar con nosotros, entonces le guardamos la silla, o no sé, o lo ignoro y digo, ok, dejémoslo, tiene un amigo imaginario, no le prestemos atención. O sea, no sé qué posición tomar como padre. Debe ser una posición neutral. Evitar irse al extremo negativo de regañarlo, decirle estás loco, eso no es así, mentiroso, no, porque corresponde a una etapa normal del desarrollo, pero tampoco hacerle el espacio en la silla, acuéstate con tu amigo, porque se lo concretas demasiado y puedes sostenerlo dentro del tiempo. Es decir, ok, es tu amigo imaginario, ¿cómo se llamaba el de Ángela? Julio. Bueno, Julio, ¿y qué pasó con Julio? ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué está bravo? Ok, o sea, como... Está bien, sí, sé que tienes un amigo imaginario, pero no se lo concretes, igual desaparece en el tiempo. Es no invalidar, pero tampoco concretar. Ay, perfecto. Neutralidad. Que yo le dije, no, mínimo pues la invitamos a tomar el té o algo así, porque uno pues no quiere tampoco destruirle esos sentimientos, y como a los niños hay que hablarles también como, si bien debe hablarle uno claro, pues también como delicado, ¿no? Por ejemplo, el té, tú dices, bueno, entonces vamos a jugar las dos, pero entonces dile a tu amigo que esta vez vas a jugar conmigo y que se espere, y entonces vienes tú y esta es tu realidad, estamos jugando las dos en ese momento, y eso es interactuar en la realidad. Le dejamos al amigo allá. Y además que de pronto tampoco asumir la posición de que, ¿será que mi hijo está teniendo problemas porque se está inventando un amigo? Porque uno también se puede llegar a alarmar. Sí, es normal. O será pesadilla, o será que no está mal, empieza a hablar solo y uno dice, ¿por qué este comportamiento? ¿Por qué un niño habla solo? Porque todavía no es capaz de controlar sus pensamientos. Nosotros los adultos o las personas después de los 12 años hablamos con nosotros mismos, pero mentalmente, ¿sí? O sea, ya somos conscientes de que tenemos un pensamiento abstracto y que podemos pensar, imaginar cosas sin verbalizar, pero los niños están en una etapa inmadura de pensamiento, por lo tanto lo que piensan lo dicen. Entonces es como los niños hacen lo que nosotros también hacemos, solo que ellos lo expresan y lo verbalizan. Es exactamente esa la situación. Lo único que sé es que gracias a Dios no hay que alarmarnos mucho. ¿Cuándo es preocupante la existencia de los amigos imaginarios? Es decir, ¿puede que una persona en su adultez tenga todavía presente ese amigo? Son muy escasos y muy difícil encontrar una situación de esa, porque esto corresponde a una etapa de maduración de la vida. ¿Cuándo hay que preocuparse?
cuando el niño daña, rompe, hace una pataleta y le adjudica la culpa al amigo imaginario. Entonces lo está usando como una excusa y me estoy liberando, estoy usando a mi amigo imaginario como el causante de mi mal comportamiento. Cuando no quiere socializar con otros niños ni con los hermanos, si es que tiene hermanos, y prefiere con su amigo. Entonces ahí hay que inducirlo a interactuar suave, no regañarlo ni decirle eso es por tu amigo y nada de tu amigo, nada de eso, sino ofrecerle como las alternativas llamativas para que salga a jugar, para que interactúe. Y también cuando este amigo, como tú lo mencionabas ahorita, es un monstruo, cuando es violento, cuando lo induce a tener pensamientos pues que no son normales para la edad, ahí sí hay que revisar. Irrespetuosos. Exacto. Ahí sí hay que revisar qué es lo que está sucediendo dentro del imaginario, qué está escuchando, qué está viendo o qué situación familiar se esté viviendo y que el niño lo esté expresando a través de este amigo imaginario. Muy bien, Doc, pues muchísimas gracias. Bastante interesante, sobre todo porque hay muchos papás que puede que no recuerden, digan, no, ¿será que yo tuve amigo imaginario o no? Porque esto no es algo de la actualidad ni de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, no, eso ha sucedido mucho. Incluso hay estudios muy antiguos o se empezó a estudiar porque esto se asociaba a la psicosis en los niños. Pero entonces la psicosis empieza a presentarse normalmente después de los 7 años. Entonces se empezó a separar y a traer ese amigo del concepto imaginario cuando con los primeros estudios empezó a asociarse con etapas normales en el desarrollo. Así que no hay que preocuparse, por el contrario, valorar esa capacidad de imaginación, expresión, verbalización que pueda tener tu hijo y dejárselo a tu hijo y tú eres el encargado de traerlo a la realidad. Eso igualmente va a pasar sobre los 7, 8 años. Una persona que lo sostiene sobre los 13, 14, 15 años suele ser personas que son muy tímidas, muy retraídas y prefieren mantenerlo como un escudo de protección para tener que socializar con alguien o con la realidad. Muy bien, sin embargo, si usted tiene algunas dudas, si está teniendo algún caso de eso, pues siempre es consultar al especialista, a un psicólogo que lo pueda orientar de cómo manejar la situación, porque vuelvo y les digo, uno como papá no nace aprendido, todo va en el camino y pues uno se puede alarmar hasta por cosas como estas. Así que, Doc, muchísimas gracias. No, a ustedes. ¿Tiene algún personaje de hecho animado que le haya marcado también en su vida? Mafalda me encantaba, pero por lo rebelde. Pero usualmente uno se identifica con personajes, con situaciones, con un juguete, con características psicológicas, emocionales, emotivas de algún personaje de la televisión. Hoy en día es mucho más frecuente porque tu hija ve una película y pues tú le llevas el peluche, o sea, le materializas esa fantasía. Entonces puede ser mucho más fácil, pero es algo que no se mantiene en el tiempo. Tienes toda la razón.